Bueno, bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche. Bienvenidos familia, ustedes son la familia de Clamor. Allá en la casa, allá en el hospital, en el trabajo, especialmente a esta hora de la noche, pastores y pastoras y compañeros en el ministerio que están llegando a las casas y aún en los campos, en Honduras, en Guatemala, en la costa pacífica de Nicaragua, en Venezuela, hasta donde llega el satélite de la cadena del Milagro. Hora de Puerto Rico, esto se transmite de 12 a 1 de la mañana. Yo pensé cuando esto comenzó que realmente pues no había audiencia, pero hemos superado a otros canales seculares a esta hora. Y no para gloria humana, sino que un gozo saber que tanta gente no quieren ver refritos de comerciales, de esos ¿cómo llaman? Comerciales informativos para vender refritos de las noticias que pasaron antes de eso, y programas que no edifican y otros que pues entretienen, pero ya son cosas comercialmente para promover un producto. Y esto es nuevo. Y a veces, pues, a petición del Señor y de aquellos que necesitan, pues repetimos algunas series de las que, porque a veces es un solo programa, a veces una serie de 3, 4, 5, 6, 7, 8 programas. Y a veces, como son tantos, pues lo que hacemos es que hacemos una primera, como dicen ahí en eso de la televisión, dicen la primera temporada, pues entonces la primera, para no verse como una imitación, pues una etapa, la primera temporada, como usted le quiera llamar. Entonces usted, cuando se juquea con eso allí, está esperando el año que viene, pero aquí no es así. Por ejemplo, esta serie que estamos llevando a cabo, titulada Profecías de Clamor, estamos seleccionando aquellas cosas, vamos a hablar, aquellas cosas que se han cumplido después en una segunda serie, en una segunda etapa, segunda temporada, como usted le quiera llamar. Hacemos un espacio para poner otra programación de otros temas de actualidad, y entonces luego le vamos anunciando, mire, en el próximo programa vamos a empezar la segunda etapa, el segundo periodo, la segunda temporada de Profecías de Clamor. Entonces, en esas vamos a tocar profecías, especialmente que, como en esta, vamos a tocar el terremoto, la profecía del terremoto, vamos a tocar este tema, pero en otras vamos a tocar profecías que se han dado para el mundo, para diferentes partes del mundo, que están en proceso de realizarse, de verse cumplimiento de eso. Okay. Así que va entendiendo esto. Dice, como leímos en la palabra, que Dios no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas. Y profeta no es solamente el que predice lo que Dios le dijo que va a suceder. Eso hay que analizarlo, cuál es el rol del profeta, y vamos a hablar un poquito de eso, si Dios lo permite, en este programa, y coger algunos ejemplos de personas que Dios utilizó en ese ministerio. Y que realmente no siempre, aunque sí trajeron cosas que iban a pasar, pero que vamos a hacer un análisis breve de eso, y luego en la otra etapa pues nos iremos más profundo. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por hacer posible que oremos por la cadena del milagro, que todo lo que ustedes en las últimas etapas de la avanzada ayudaron a hacer posible que este ministerio siga adelante de cadena y siga adelante este ministerio de clamor. Lo más esencial es la oración eficaz del justo. Santiago 5:16 puede mucho. O sea, la oración es importante. Luego, vivimos en un mundo donde para viajar, para transmitir en algunos países, para los costos de personal, de personas que trabajan en la estructura de actividades misioneras, la ayuda que se le da a muchas personas y instrumentos de esta clase que llegamos con eso. Entonces,
el mantenimiento del ministerio y todo eso. Pues primero, la oración. Eso es esencialmente lo más importante. Segundo, necesitamos entonces el apoyo económico de ustedes. Por ejemplo, ahora estamos trabajando y hemos estado trabajando y le pido la oración porque estamos reconstruyendo el ministerio. Y esto se van miles de dólares. Una de las cosas, equipos, todas las cosas que involucran mantener un ministerio, estamos buscando un local que Dios, no estamos algo ostentoso, pero para sacar de la casa de uno todos estos aparatos y dejarlo más, poder arreglar. La oficina mía está de almacén en casa y las paredes agrietadas, así que ahí lo único que podemos hacer es una carta. No podemos traer voluntarios. Entonces, estamos en el proceso de levantar y equipar una buena oficina donde tengamos también un área que uno pueda irse allí, sí, yo, mi esposa, durante el día, encerrarnos, ayunar y orar allí. También tener un lugar para las reuniones del ministerio y tener un lugar donde la gente pueda ir y reunirse con uno o donde pueda la gente ir y traer ayuda o lo que sea. Y voluntarios que puedan ayudar. En eso, en casa, no lo podemos hacer, hermano. El Señor me dijo que la posterior gloria sería mayor que la primera. Y cuando perdimos todo por las razones que fuera y por culpa nuestra o porque Dios lo permitió, lo que fuera, Dios me dijo que todo lo que iba a pasar en el posterior iba a ser mayor que la primera gloria. En estas palabras, todo obra para bien, Romanos 8:28, a los que aman al Señor. Y es importante que usted entienda todo eso. Entonces, en la etapa dice que el que sirve al altar se sostenga del altar. Los sacerdotes se sostenían de lo que el pueblo daba. Cuando usted está, un pastor, una pastora, un hombre de Dios está dedicado, una mujer de Dios está dedicado a un ministerio, pues se tiene que sostener de eso para poder dedicarle 24 horas al día, de estar en call. Es decir, si yo tuviera un trabajo secular o una empresa personal, pues yo no pudiera irme 2 y 3 semanas a Venezuela, como va a hacer ahora en Semana Santa, y estar un par de semanas después de eso. No pudiera ir a diferentes partes del mundo, o no pudiera estar atento a todas estas grabaciones. Entonces uno está dedicado a esto. Y por eso es que las iglesias tienen diezmo, nosotros no tenemos diezmo, pero las ofrendas vienen y nosotros diezmamos también de lo que Dios nos da. Pero entonces ese es el deber de los cristianos, sostener la obra. Entonces cuando usted ofrenda a este ministerio, usted está sosteniendo el ministerio, y el ministerio es sostener todo lo que es la familia ministerial, todo lo que es el mantenimiento de la estructura, de todo lo que gastos de wifi, teléfono, maquinaria, correo. Nosotros en correo gastamos miles de dólares en permisos y todo eso anualmente. Entonces, maquinaria, cosas que ahora tengo que mejorar, en estos días estoy buscando una forma de mejorar el celular, un celular especial que pueda transmitir de cualquier parte del mundo. Entonces, todo eso cuesta. Y cuestan los viajes, porque no siempre le pagan los viajes a uno. Uno tiene que a veces invertir para poder cosechar. Entonces, por ejemplo, en este viaje a Venezuela, el ministerio se ha hecho cargo de pagar todo el gasto de este viaje. Ahí, pues, miles de dólares. También, entonces, la estructura de mantenimiento acá. El día de clamor este año. Nosotros no podemos depender de lo que se recoge allí. Y los colaboradores son 2 o 3. A veces hay países como Venezuela que aparece alguien que se echa una carga, pero no toda. Hay una logística que nos toca a nosotros y un grupo de personas que cuando nosotros llegamos tenemos que llevar algo en la mano porque han estado trabajando por fe. Y nosotros ayudamos a otros ministerios. No voy a decir quién ni nada, eso no importa. Yo lo que le quiero decir es que esa ofrenda es esencialmente importante, sea mucha o poca. Yo debo tener en los próximos meses anunciarle que vamos a añadir otras plataformas para que usted pueda ofrendar, pero ahora pues simplemente tenemos el correo.
Usted hace un cheque o giro postal a clamor a Dios. Si quiere especificar, úselo en todo el ministerio, o quiere enviar una ofrenda súper especial para el Día del Clamor, 50 aniversario, lo designa. Entonces nosotros vamos acumulando en un registro cuánto entró para esto, cuánto entró para aquello, y cuando lo dicen generalmente, pues lo usamos para todo lo que es el ministerio. Eso cuesta miles de dólares. Y déjame decir, ojalá que aparezca gente aquí en Puerto Rico que diga, yo voy a pagar todo el sonido, todo eso, pero no aparece. La tarima, el sonido. Mire, el Día del Clamor, la cadena del Milagro manda sus equipos, sus satélites, su empleado, todo para colaborar. Las demás, pues, se unen y puedo mencionar por aquí las que se van a unir a colaborar todas esas horas de transmisión. Pero no aparece nadie que pague el sonido, que pague las pantallas que hay que poner, otros tipos de publicidad de correo y cuánta cosa hay, sillas, alimentación y gente que trabajan que hay que pagarle. Entonces yo le pido a ustedes que entiendan esto. Entonces, parte de la ofrenda va para eso. Otro va para los viajes como este que voy a dar ahora, Semana Santa, que necesito cubrir todo lo del ministerio y dejar todo estable aquí, personal, toda mi familia, dejarla, por si acaso me pasa algo, dejarlo establecido con la casa al día, la luz, el agua, alimentación, todo esto tengo que hacerlo. Y le hablo con todo mi corazón. Eso no lo hace nadie más que Dios a través de ustedes. Y una que otra persona que Dios toque. Entonces, luego está lo del viaje. Todo lo que, nosotros no podemos esperar que José o fulano, cojan todo, no. Hay una parte que ellos van a donar, pero hay una parte de logística que nos toca a clamor. Y cuando hay un ministerio que necesita, ¿cuántas veces en la vida de este ministerio hemos ayudado a otros ministerios no voy a dar cantidad específica, pero miles de dólares, cuando lo hemos tenido? Ya en las tragedias que hay no hemos podido a veces hacer nada porque ya no tenemos la maquinaria, no tenemos el personal, no tenemos la logística, no tenemos las finanzas para eso. Pero hacemos lo que podemos con lo que Dios nos ha dado. Y a medida que Dios nos bendiga más podemos hacer. O sea, este viaje ahora es importante, es muy importante. Y hay unos recursos que yo tengo que tener accesibles. No necesariamente tengo que llevarlos encima, pero tengo que desde allá poder accesarlos para utilizarlos y lo que pueda llevar conmigo, lo llevo conmigo. No puedo hablar de cantidades porque eso es un peligro. Pero le hago notoria esto porque, claro, eso llega, mi esposa se encarga de llevar eso a la cuenta del ministerio, lo que sea, y cualquier cosa, pues, se brega desde allá por teléfono, necesitamos esto, lo que sea. Pero usted no detenga su oración, que es lo más importante, y luego, si Dios lo toca, a colaborar. Hace su cheque o giro postal a clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. En cheque o giro postal, o busca la sección, que son las únicas dos plataformas que tenemos de esto, ATH Móvil, y busca en esa parte que dice negocio, en el asunto del banco, y luego pone a clamor a Dios. Ahí no. Si no está, para escribirnos no tiene que enviar dinero, para recibir la carta, que a veces por eso tenemos que tener una oficina, porque ya no podemos con esto. Y vamos a restaurar y reconstruir todo esto mejor. No queremos grandeza ni grandes edificios, sino algo que Dios nos provea para poner esto a como de lo y reorganizar y poner al día todo. Es parte del trabajo. Y una cosa que pido es la oración para que Dios me vuelva a dar la fuerza, el ánimo para poder escribir. Yo no sé, todo lo que ha pasado ha sido tan difícil y por muchas razones yo no he querido escribir. Culpa está en mí, pero necesito que ustedes oren para que Dios me devuelva ese espíritu, porque para mí predicar no es difícil, pero escribir es mucho más difícil. Pido la oración por eso, pido oración por mi esposa, que Dios le ponga la carga que venga a hacer este programa, porque ella trabajó muchos años en la televisión en Panamá, en la iglesia, y
parece que todo ese tiempo pues se cansó de eso, pero estoy orando para que Dios le hable. Estoy orando para que Dios le hable en estos días. Espero que también mi hija Kimi venga a hacer un par de programas conmigo cuando tenga tiempo, y que Belén también pueda llegar el tiempo que venga y los haga también aquí. Es decir, vamos a expandir esto, pero estamos pidiéndole ayuda. Usted ore por Catherine, ore por Kimi, por su esposo, ore por la actividad que se va a celebrar el 24 de este mes, a 6 a 8 de la noche, en los terrenos del Chicken Inn Palace. Eso era el place, ese era un sitio de pollo en la carretera número 2 de Aguadilla, en la entrada de la 110 ahí. Dios bendiga a la licenciada Irizarry. Ella está organizando con todos los pastores una gran actividad que va a ser el cierre de 40 días de ayuno, y voy a estar ahí trayendo el mensaje. Es decir, oren por el viaje a Venezuela en Semana Santa, oren por el Día de Clamor el 4 de septiembre, de 3 en adelante. Ya estamos teniendo reuniones para esto. No tengo la cifra del presupuesto completo, pero son miles y miles de dólares que se van a gastar. Y se están gastando. Entonces, todos los pastores, yo les pido que en cada sector de Puerto Rico se organicen, hermano. El mundo y el diablo va a estar viendo cuál es la reacción del pueblo cristiano para esa fecha. La movilización de los ateos en el mundo y en Estados Unidos y en Puerto Rico es bestial. En contra de los niños, en contra de la iglesia, en contra de nuestras libertades. Las comunidades de Sodoma y Gomorra se han adueñado de partidos políticos, se han adueñado de los medios noticiosos, y los medios que tenemos y la iglesia, el poder más grande que tenemos es el clamor a Dios. Estas palabras no es el evento, es el clamor, el grito del alma, la fusión de miles de personas en un solo sitio y después unido en el mundo entero por televisión y radio, internet, clamando. La oración eficaz del justo puede mucho. Y antes que vengan las cosas que vengan, la noche viene cuando nadie pueda trabajar. Así que ore por todo esto, ore por todos estos eventos, por todo esto que va a ser increíble. Hágase planes desde ahora de llegar. Y no, mire, el que quiera dar su actividad, que dé lo que quiera. Yo le digo, Dios me ha pedido que le pida al pueblo, al pastorado, que por favor se movilicen. Así como se moviliza el diablo para un conejo endemoniado, para manifestaciones en contra de la iglesia, en contra de la vida, a favor de la poca vergüenza y de la depravación. Hermano, esa unidad es importante. Y yo simplemente cumplo con esto. Así que vamos a escuchar a Jorge Isaac un momento y luego entramos en la continuación del tema Profecías de Clamor. Este día vamos a tocar el tema del terremoto. Vamos a hablar del terremoto y vamos a dar una introducción a la parte bíblica de esto. No vamos a hablar de todo porque hay una parte que vamos a tocar en la segunda etapa. Adelante. Alegría que ha nacido, nuestro Rey en
Sakraski, es decir, es una hermana que me está viendo por la cadena y se me había olvidado porque sabe que después de esto yo salí para Venezuela. Le mandó una ofrendita, no voy a decir, en lo que me envían, entonces le dijo, esta cantidad es para Jorge Isaac. Y quiero decirse que se lo di, ¿sabes? Saqué, porque como venía un nombre mío, tuve que entonces depositarlo y de ahí pues darle ese dinero a él. Y entonces le quiero decir a la hermana, que no me recuerdo quién es, que lo que usted le mandó a ese hijo mío, se lo dimos, ¿ok? Y gracias por la oración por él. Por favor, cúbranos con oración. Necesitamos mucho esa oración. Los ministeriales, los pastores, mis pastores, los líderes conciliares, los evangelistas necesitan mucho la oración. En estos días, el evangelista Feliciano ha estado pasando por una prueba de cáncer y vamos a orar para que Dios lo ayude. No tengo información de cómo le pueden enviar una ayuda, pero si me la dan y me la envían, pues yo buscaré la forma de que se le dé ayuda a este siervo de Dios que está enfrentando una crisis que puede ser a cualquiera de nosotros. Bueno, pero en el día de hoy vamos a hablar en esta quinto programa de Profecías de Clamor. Vamos a entrelazar esto y posiblemente en el siguiente lo culminemos. Pero vamos a ver en el tiempo que nos queda, vamos a dedicárselo de lleno. Al final estaré orando por todo. Ok. Hablábamos en el pasado programa del desastre de Mamelle. Y le hablaba que hay cosas que el pecado de los gobernantes y el pecado de los pueblos y la apatía de la iglesia abren la puerta para que Dios se aparte o para que Dios haga juicio. Porque Dios es Dios de Dios es el juez de toda la tierra. Entonces, que uno no pueda achacar a que todo es un juicio, pero todas las cosas, aparte de lo que dije al principio de esta serie, que las cosas se cumplen porque viven en un mundo destruido por Adán y Eva y por toda la imperfección que hay. Pero hay profecías de desastre y cosas que se cumplen porque el pueblo torna sus espaldas a Dios, Dios quita la protección y cuando los muros de protección se caen y estamos al garete por ahí, la naturaleza del diablo y medio mundo hace estrago con nosotros. Pero entonces hay también juicios directos de Dios. En estas dos cosas, el pecado de los gobernantes los paga el pueblo. Óigalo bien claro. El pecado del pueblo del pueblo en general, la mayoría, la paga también el resto del pueblo, que no sé, el sol sale para buenos y malos y la lluvia cae para buenos y malos. Es decir, que la condición moral de una nación, primero los gobernantes, luego cuando el pueblo se corrompe, cae aparte. Una cosa es que Dios aparta su protección y otra es que llega un momento que Dios tiene un límite y Dios manda juicio. Se acabó el evento. Y si usted no quería creer esto, pues borre la Biblia. Eso está ahí. ¿Cuál es la circunstancia? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la cual eso viene? Puede caer en cualquiera de esas categorías. Ahora, y vemos el caso de Noé en el tiempo antediluviano, y vemos el caso de Sodoma y Gomorra, y vemos el caso de Israel en todas las ocasiones que pasó lo que pasó cuando se apartaban de él. Y vemos el caso de Egipto, de Faraón, cuando rechaza dejar el pueblo de Israel ir y le vienen 10 plagas. Y esas las permitió y las envió Dios. Entonces hay cosas, sequías, plagas, tragedias, que son producto del mundo imperfecto, otras que son producto de que Dios se aparta y la gracia de Dios se aparta de esos pueblos. Y otra es cuando Dios entonces permite esas cosas o cuando directamente, ya como en el caso de Sodoma y Gomorra o en el caso de los antediluvianos, Dios dice, ya estoy harto de esto. Dios no es un muñeco que tiene oídos y no oye, Dios no es un muñeco que tiene boca y no habla y lo tienen que cargar. Dios es el juez de toda la tierra, hermano. Y, igual que con los individuos, usted puede llegar hasta tal punto, se recuerda aquellos individuos blasfemos en la Biblia como lo fue Belsasar. Llegó un momento que trajo el juicio sobre Babilonia y el juicio sobre él directamente. Entonces,
¿Se recuerda aquel individuo que tocó el altar, el altar de donde iba los su primo, todo el pacto del arca? Y Dios había dicho que no, y cuando lo tocó, le vino juicio, Dios lo mató. O Nadab y Abiú, que fueron y sacrificaron fuego extraño, y Dios los mató. Y Ananías y Zafira, que mintieron cuando no tenían que mentir, porque no había razón para eso, ni hay razón para eso. Y Pedro le dice, has mentido no a mí, sino al Espíritu Santo, y cayeron muertos los dos, uno 3 horas antes y la otra 3 horas después. Es decir, si usted quiere eliminar esto de la Biblia, para entrar en la nueva cultura, o en la teoría crítica racial, en el cambio de la historia, y usted quiere suavizar, como está haciendo la iglesia anglicana allá en Inglaterra, que quiere eliminar el nombre del Padre nuestro y poner a neutral sexualmente a Dios para quedar bien con el diablo y Sodoma y Gomorra, pues entonces sigue ese camino. Pero mientras más, verá lo que va a pasar en Inglaterra. Y mire bien claro, entonces cuando hablamos de esto, tenemos que ser bien entendidos en que hay momentos, como ya dice, que puede Dios hacer juicio. Y el pecado de los pueblos los paga, el pecado del gobernante los paga el pueblo, y el pecado del pueblo lo paga la parte inocente del pueblo. Estas palabras, hermano. Y cuando la iglesia se vuelve apóstata, y cuando la iglesia se vuelve apática, también se paga parte de la razón por las cuales vienen estas cosas. Entonces, mire por ejemplo Turquía. Hay cosas que no salen en la prensa. Yo no sé cuál es la razón, pero yo lo saco de la posibilidad de que Dios le está hablando a ese gobierno. Ese hombre es un perseguidor del evangelio. Ese hombre tuvo un pastor, el presidente de Turquía, que son unos... Turquía no estaba, yo cuando fui había problemas, pero no estaba radicalizada, no estaba radicalizada con el fanatismo del Islam, como está Pakistán ahora, que acaba de declarar que todo el que hable mal de Mahoma lo van a matar, lo van a declarar eso es una locura. Entonces, ahora este hombre, lo último, yo hablaba con un amigo árabe en estos días, cristiano, pero de una división del cristianismo que queda allá en Palestina, en Jerusalén. Y él me hablaba de cómo en lo que es Estambul había una iglesia del tiempo de Constantinopla, y que es una histórica catedral del cristianismo. Y este señor presidente y el gobierno de este señor de Turquía mandó a confiscar la iglesia, la intervinieron y se la entregaron y la convirtieron en una mezquita. Eso está pasando allí, pero las noticias casi ellas no lo dan. Alegados informes que ha evitado la prensa porque Turquía está en una campaña de turismo mundial que ahora con esta situación se le vino encima. Quiere ocultar la persecución que hay contra aquellos que no siguen el Islam. Y información que llega, que se habla de que en estos días, semanas recientes, fusilaron a 44 creyentes en una plaza pública. Ahora la prensa no dice eso. Si aquí todo lo que sea contrario al cristianismo lo resaltan, si hay un escándalo. Pero claro, mire bien claro que todos estos políticos y mucha de esta gente se enfadan y protestan contra el cristianismo y los ateos, pero no se atreven a protestar contra el Islam porque saben que los van a matar. Ahora, uno pregunta, con toda la persecución que hay en Turquía, con todo lo que está pasando, uno se pregunta si esto fue natural, si esto fue porque Dios se ha apartado de esa nación, si esto fue un juicio, yo no sé, pero hay que analizarlo, hermano. Y lamentamos y oramos y nuestros equipos cristianos, Samaritan Purse, el hijo de Billy Graham, Franklin Graham, está allí. Nuestra Asamblea de Dios tiene allí metido lo que es Convoy of Hope y otros ministerios cristianos, todos estamos ayudando allí. Nosotros nos gozamos en esto, pero no podemos relegar a Dios a un espectador neutral que no hace juicio sobre la maldad de las naciones y sus gobernantes y sus pueblos. Esto hay que tomarlo en cuenta. Ahora,
Yo quiero aprovechar el tiempo para hablarles de esto. Y podemos entrar en esto en el segundo programa, pero hay en la Biblia, en el tiempo del Antiguo Testamento, habla de el terremoto que hubo durante el tiempo de un rey, creo que era Usías, un gran terremoto. Pero luego cuando Cristo viene, en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, habla que en los últimos días habrán terremotos, así que la razón por la cual solo Dios la sabe. Llegue cada cual a su propia conclusión. Ahora, nosotros tenemos que tener misericordia de nuestros enemigos. No gozarnos porque Dios llora la muerte del impío, hermano. Y no piense usted que Dios no lloró la muerte de los sodomitas en Sodoma. Y Dios no se vio obligado por la ley divina, o los antidiluvianos, o Nadab y Abiú, o Ananías y Zafira, o quienes fueran. Pero dice bien claro en Lucas 21, capítulo 11, San Lucas 21, versículo 11. San Lucas, capítulo 21, versículo 11. Y mire bien lo que dice aquí. Y habrá grandes, y me gusta más esta frase porque es más contundente que las demás, y habrá grandes terremotos. Lo primero que dice, habrá grandes terremotos como este que acaba de suceder en Turquía. Y en diferentes lugares, hambres y pestilencias que vienen como parte de lo que trae el terremoto, trae hambre y pestilencia. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Entonces, esto es algo importante. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Ahora, cuando usted lee aquí en Apocalipsis capítulo 16, verso 18, capítulo 16, verso 18, dice, entonces hubo relámpagos. Eso es en el capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 18, dice, y hubo relámpagos y voces y truenos. Y mire bien lo que dice, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Oye, esto es importante, lo voy a leer de nuevo. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande, dice, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Es decir que, hermano, lo que viene, y usted quisiera que yo le diga que esto va a desaparecer, no, lo que viene es peor todavía. Y nosotros tenemos que prepararnos para que de lo malo, de lo peor que viene, si estamos aquí todavía, Dios nos libre. Pero yo creo que ese terremoto ocurrirá, ese grande, ocurrirá durante o a finales o durante la gran tribulación, que será el terremoto que yo vi estando orando entre 11 y 12 de la madrugada en un viaje a Israel en el muro occidental, allá en la explanada, allí donde se reúnen los rabinos y todos los turistas a orar en el templo. Tengo fotografías de eso, por ahí están guardadas. Y yo vi ese terremoto esa noche, estando yo orando allí en frente al muro que llaman de los lamentos, el muro occidental, y me recuerdo la visión completa cuando yo veo que Jerusalén empieza a temblar y veo que el templo de la mezquita dorada, de la cúpula dorada, construido por el rey de Arabia Saudita en aquel entonces, aquellos 24 quilates de oro, se derrumbó. ¿Por qué? Lo va a derrumbar Dios, porque eso está en el lugar donde estaba el santísimo lugar, el templo de Jerusalén, y el santísimo lugar, el lugar santísimo, ahí es donde han puesto eso, y eso lo hicieron los turcos otomanos cuando invadieron y por 800 años gobernaron a Jerusalén, para evitar que el Mesías tuviera el lugar del templo final donde entraría el Mesías, que ellos estaban estudiosos en eso, y por eso pusieron un cementerio, los otomanos turcos, un cementerio árabe, musulmán, en la entrada de la Puerta Dorada, y sellaron la Puerta Dorada. Pero cuando Cristo venga en toda su gloria, pasará por encima, y luego le explicaré por qué lo del cementerio. Por el cementerio pasará la puerta, se abrirá toda esa puerta que yo le he visto por dentro, que casi nadie ha podido ver eso, y luego
ese terremoto derribará por completo esa estructura. Y esa noche yo vi que tocaban los shofares en todo Israel. Yo estoy ahí viendo esa manifestación en vivo. Yo no estoy durmiendo, estoy rodeado de 25 rabinos a mi alrededor. Y ellos, mientras yo interpretaba en inglés, Josie, el guía, le daba en hebreo a ellos. Y ellos decían, aleluya, shalom, y gritaban y se estremecían. Y veo que un rabino se para sobre las montañas de Jerusalén y suena el shofar. Y empiezan todos a sonar shofares que han preparado 10,000 que están preparados para eso. Empiezan a tocar y van corriendo a empezar a construir el templo. El templo se va, está ya en piezas, es como un rompecabezas. Y cuando limpien en un día o dos todos esos escombros que van a quedar, ya van a traer lo que ya tienen almacenado en un lugar de Jerusalén, todas las piezas, todas las estructuras. Eso no va a ser con acetileno, no va a ser con tornillos ni clavos, no, se van a poner todo el templo en piezas que ya están construidas. Abasalas se llama. Y eso, terremoto, será el que va a derribar eso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con...? Porque en el segundo programa voy a entrar de lleno, en el siguiente programa voy a entrar de lleno en el terremoto que viene para Puerto Rico. Y cómo Dios me lo reveló después de traerme a él. Pero quiero dar esta introducción de todo esto porque esto no va a ser, mientras se va acercando en la venida de Cristo, van a haber temblores y terremotos en el mundo entero. Algunos van a desaparecer, algunas islas. Yo creo que Puerto Rico no va a desaparecer, pero hay islas que han nacido volcanes, todo eso desaparecerá. Ahora, yo sí creo claramente que Dios le está hablando a Turquía y Dios le está hablando al mundo, especialmente a Canadá, Estados Unidos y Europa a través de este terremoto. Ya sea permitido, ya sea la naturaleza, ya sea un juicio, ya sea permisión divina, ya sea lo que sea. Dios le está hablando al mundo entero que está hastiado, especialmente de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Yo leo todas las mañanas las noticias que llegan, que usted no, la prensa de aquí las oculta. Como en el sistema escolar de Estados Unidos acaban de votar una maestra en California porque la obligaron por ley a que tenía que ocultarle todo el endoctrinamiento de la cuestión esta de los extranjeros, del cambio de sexo, de ideología de género, de indoctrinar los niños dentro de ese sistema para que se le cambie el sexo y que no se le diga nada a los padres. Esto está causando una revolución interna porque estos corruptos que están metidos en el gobierno actual de los Estados Unidos, ese gobierno está putrefacto. Y lo malo es que esa putrefacción va contaminando otros partidos políticos. Ahora, entonces todo el que se levante a defender los niños, le van a meter. Esto es, y decía bien claro esta profesora, que la votaron porque se rehusó, dijo, no puedo vender mis principios cristianos. Ojalá que yo pueda sacar del celular el rostro de esta mujer y toda la información que la tengo aquí en la memoria. Le querían obligar a ocultarle todo el endoctrinamiento. Es decir, en el sistema escolar de Estados Unidos, en California, el único sitio que está resistiendo abiertamente es la Florida, y el gobernador de esa ciudad, de ese estado, lo están persiguiendo los ateos y medio mundo. Despierta, mundo, despierta Puerto Rico. Aquí también están metidos en los medios, en el sistema escolar, en el gobierno, en los partidos políticos. Esto es diabólico lo que está pasando. Es una guerra cultural, es una guerra espiritual, es una guerra contra los niños, que fue algo que también hablaremos más adelante, que Dios me mostró en un día de clamor que venía sobre Puerto Rico y el mundo. Entonces, esta maestra la destituyen. Ella dice, yo no voy a vender mi fe. Me votaron. Tiene una demanda contra el sistema escolar de ese sector. Eso está en todo California. Eso está en Nueva York. Eso está en Pensilvania. Eso está en Filadelfia. Eso está en Washington, Maryland. Eso está en Baltimore. Eso está en las grandes ciudades, en lo que es, por ejemplo, Seattle, Washington, Portland, Oregon. En las grandes ciudades y en pequeñas ciudades, esta plaga, y termino con este análisis de esto, puede traer, y aprovecho el momento porque vamos a pasar esto de final y lo voy a poner en el siguiente programa también para recordárselo. Pues esto es una advertencia que Dios le está dando al mundo entero. Esto no va a seguir impune.
Esta mujer la votaron por esto. Entonces quieren atragantarle y sacar la autoridad paternal y a Dios de los niños y del hogar, y que los padres no tengan acceso porque se creen dueños de los niños. Están imitando a Hitler, están imitando a Mao Zedong, están imitando a Stalin y Lenin, están imitando a todos los bandidos de la historia que han querido y tienen por mente que si ellos logran indoctrinar a nuestros hijos, van a controlar el mundo de la nueva orden mundial. Hermano, esto es una guerra hasta que suene la trompeta por nuestros niños. Y ojalá que ustedes este clamor vayan a clamar a Dios. A mí me puede quedar 2 o 3 años más. Yo no tengo ínfulas de historia ni de grandeza. Estoy frente a este movimiento porque Dios me puso aquí. Yo quisiera irme de Puerto Rico, irme de todo esto, lejos. Pero Dios me ha dicho que este ministerio hay que seguirlo.